no tengo que hacerle una invitación porque ya está aquí. Él está aquí. Y ahora hoy, Joseph es un reconocido profeta internacional y fue de los pocos que acertó que el presidente Biden ganaría las elecciones. Pero él escuchó algo más. Desperté de un sueño donde Trump perdió y no ganó las elecciones, y el Señor me mostró que habría un engaño que involucra la tecnología y que trata de desacreditarlo de acuerdo a lo que viene. Y ahora tiene noticias asombrosas para el futuro de la economía del país. Joseph lo llama economía del infierno. ¿Qué es la economía del infierno? Bueno, mucha gente escucha la palabra economía y de inmediato piensan que significa dinero. Aunque eso es correcto, simplemente no está completo. Hay más en esa imagen que solo lo monetario. Es un sistema así. Jesús le dijo a Pedro que existían las puertas del infierno y no prevalecerían contra la iglesia. De lo que habla es de un sistema. Es un sistema de oscuridad que intenta dominar. Es impulsado por un espíritu del anticristo. Es impulsado por el espíritu de Jezabel y quiere el control. Él siempre ha querido el control. Pero sabemos que somos la iglesia y somos llamados a oponernos a esto y romper la economía del infierno. Y esto es la voz de la economía del infierno. Son cosas como los medios y el miedo y todo lo que nos exponemos. Y te diré, este sistema de oscuridad quiere dominar, quiere aplastar la palabra de Dios. Jesús rompió la economía del infierno en su tiempo. Lo que digo con esto es que se puso de pie y predicó el evangelio. Hizo lo que Dios lo llamó a hacer y rompió el sistema de esa época, tanto políticamente, económicamente y en cualquier otra área. Entonces, ¿cómo nos liberamos de la economía infernal? Creo que es la gloria del Señor lo que nos libera. Déjame darte un ejemplo. Jesús fue confrontado por Pedro por los impuestos. Debía pagar impuestos. ¿Tu amo no paga impuestos? Y Jesús le contestó a Pedro diciendo, te diré que, Pedro, ve, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques, hallarás una moneda y dásela a ellos, por ti y por mí. Y lo que Jesús decía, él decía era, Pedro, yo sustituyo al dinero, yo sustituyo al demonio de la avaricia, yo sustituyo estas cosas, lo supero. Yo creé todo, recordé el chiste Sid, donde todos los científicos se reúnen y dicen, Señor, ahora podemos hacer lo que tú haces, podemos crear vida. Y ellos se iniciaron una competencia y Dios dijo, bueno, ustedes primero. Y ellos dijeron, genial, ellos tomaron algo de barro y Dios dijo, no, consigan su propio barro. Así que con este concepto te das cuenta que Dios sustituye a la economía del hombre, Dios sustituye estas cosas. Hay una unción levita que caerá sobre quienes romperán la economía del infierno, y ahí está la diferencia. Tanta gente busca esto, busca aquello, solo buscan todos los tesoros de este mundo, pero de acuerdo a Mateo 6, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, como los levitas, porque los levitas, a diferencia de las otras tribus, les dieron tierras, esto, aquello. A los levitas no, su herencia era Dios, y si tienes a Dios, lo tienes todo. Esta es una revelación de lo que tienes y la necesitamos. Sabemos que en el libro de Génesis comienza a hablar de cómo llegó la oscuridad a Egipto. Y la oscuridad es descrita como una cosa palpable y espesa. Era tan pesado y deprimente que la gente podía sentirlo y nadie salió de su casa por días. Pero no en Gosén. En Gosén, la luz se manifestó desde su casa y esa luz era la presencia de Dios. Fue la gloria del Señor la que emanó de los creyentes. Tenían la sangre roja del Cordero en los postes de las puertas. No sé tú, pero quiero volverme rojo hoy. Y creo que al volvernos rojos veremos a la sangre de Jesús romper la oscuridad y la luz emanará de ti. Y no será diferente en este tiempo y esta sociedad. Isaías 60 aún es verdad. La gloria es la luz de Gosén en medio de la oscuridad en Egipto. Te diré algo, él aceptó al Señor cuando aún era pequeño. Sin embargo, se le puso en una posición en la que tuvo que tomar una decisión que ninguna persona joven debería tomar. Cuéntame sobre ello. Bueno, tuve un encuentro con el Señor Jesús cuando era muy joven. Milagros, señales y maravillas. Mi hermano se torció un tobillo y sanó justo frente a mis ojos. Milagros tras milagros sucedieron. Y el encuentro fue indiscutible y una parte de mi familia amaba al Señor, otra parte no. Y fue cuando fui y comencé a hablar con una parte de mi familia al respecto. Venimos de una familia muy rica con propiedades y con muchas otras cosas. Y cuando compartí lo que me pasó, me dijeron,
No puedes tener esa experiencia y ser parte de esta familia. No creemos en ese tipo de cosas, no hablamos de ese tipo de cosas, así que debes elegir hoy. O eliges la herencia que vas a recibir o esta cosa que llamas Dios. Y elegí a Dios ese día. Dios entrenó a Joseph para que nos enseñara cómo podemos destruir la economía del infierno e incluso evitar que opere en nuestra vida. Sé que quieres eso. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Vida, ¿cuál fue el punto de inflexión? Es justamente de lo que hablábamos, Sid, al renunciar a casas, tierras, alejarme de la familia por el bien del Evangelio y Jesús. Y dice en Marcos 10 que cuando alguien hace esto, toma un atajo. Porque dice, recibirán 100 veces más. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones. Y en la edad venidera la vida eterna. Y he tenido mi dotación de persecución, y tú también, sé que también muchos otros. Pero creo que para quienes lo soportan y lo padecen y están dispuestos a someterse a subir, creo que hay una recompensa sobrenatural. No lo olvides. Su padre tenía la riqueza y le dio la opción. Sigue a Jesús y pierde tu herencia. Sí. O sígueme y recibe tu herencia. Eso es correcto. Fue muy emotivo, sí. Y mi familia es muy educada, rica, y no fue una decisión para tomar a la ligera. Fue un momento muy difícil. Y fue algo y tuve un encuentro con el Señor, y no pude negar a Dios. Yo sabía que si negaba al Señor, lo que tristemente mi padre me hacía decir frecuentemente, y si me hubiera negado al Señor, sabía que era un punto de inflexión para mí, no podía llegar al cielo. Y era tan serio que cuando hice esto, sentí una bendición caer en mí y se quedó conmigo, incluso en tiempos difíciles. Tuve un encuentro angelical donde uno de los mensajes que me llegaron decía claramente, no volverás a llamar a otro hombre en esta tierra tu padre nunca más, porque Dios dice que ahora toma posesión de ti. ¿Qué podemos hacer para romper la economía del infierno? Entrar en la gloria. Comenzar a caminar en lo que Dios tiene para nosotros. La forma más rápida de romper la economía del infierno es romper la avaricia, el amor por el dinero, el amor a estas cosas mundanas para comenzar a sacarlo de la vida, y lo hace siendo un generoso benefactor. Lo hace sembrando el Evangelio. Todo el asunto del aumento y hablar sobre el dinero es, en última instancia, un mensaje centrado en Jesús que debería enviar el Evangelio a todo el mundo. De eso se trata esto. ¿Sabías que Dios no es rico en todas las áreas? Le falta algo. Le faltan sus hijos perdidos. Y quiero hacer rico a Dios. Quiero traer almas al reino para Él. Y cualquier cosa que Él nos dé o nos envíe, cualquiera que obedezca su mandato, romperemos la economía del infierno como resultado de hacer su mandato. La gloria está en lo que Él hace. Está en Isaías 60. E Isaías 60 dice, porque he aquí las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti resplandecerá el Señor. Creo que Dios tiene un arma secreta, Sid, y creo que se pondrá más y más y más oscuro, pero sé que Dios tiene un arma secreta lista y la esparcirá en la tierra. Se prepara para esparcirla en la tierra. Somos nosotros. Somos el arma secreta. Mensajeros y portadores de la gloria del Señor que romperán la economía del infierno, el sistema infernal en cada área de la sociedad, y superaremos el yugo 30, 60, 100 veces. Su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello, dice Isaías 10:27. Y creo que sí romperemos la economía del infierno, menos de nosotros y más de Él. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si solo escuchamos la sencillez de lo que Jesús dijo y lo hacemos, la economía del infierno no tiene oportunidad. ¿Sabes? Vivimos en un tiempo justo ahora en el que si los primeros cristianos vinieran a este país y vieran el cristianismo, Por favor, sí. dirían, ¿qué es esto? Eso dirán. ¿Cómo evolucionó todo en esto? Lo dirán. Lo que tú dices es tan sencillo, Sí. pero es verdad o es Señor en tu vida, en todo, o no es Señor en nada. Yo diría que es hora de elegir a qué Dios servirás, en qué dirección irás. Es una elección establecida por Dios, porque te prometo
La presencia de Dios del que Joseph habló y la gloria de Dios de la que Joseph habló, cuando vengan será un arma de doble filo. Puede ser lo mejor que te haya pasado, pero si estás en pecado, lee sobre una pareja llamada Ananías y Zafira en la Biblia. Hoy es momento de arreglarse con Dios. Quisiera que repitas esta oración después de mí y la digas lo mejor que puedas. Querido Dios, lo siento mucho. He fallado mucho. Hay cosas que conozco. Y cosas que no conozco. Creo que la sangre de Jesús ha lavado mis pecados. Y estoy limpio. Soy puro. Este es el primer día del resto de mi vida. Este es el primer día del resto de mi vida. Quiero que el resto de mi vida cuente. Jesús, ven y vive dentro de mí. Gracias por perdonar todos mis pecados. Te hago mi Señor. Lléname de tu espíritu. Lléname de tu gloria. Lléname con tu shalom. Amén. Escucho el Espíritu del Señor decir sobre tu vida y sobre muchas personas en esta audiencia, porque no solo brindaré gran despertar, brindaré un cambio. Se trazará una línea para muchos que temen al Señor y a los que no. Veo un libro de recuerdos que se abrirá en esta época, y Dios usará este programa, usará tu vida y a muchos de los jóvenes y generales que has forjado, incluso sin saberlo. Hay obras ocultas que has hecho y el Señor dice: estoy muy complacido. Hay muchos individuos que comenzarán a multiplicarse como los hijos y descendencia de este lugar. E incluso, como dijimos, se acerca el año del avivamiento. Y esto no solo se trata de llegar al avivamiento, sino de saber que habrá una victoria en eso. Y el Señor comenzará a levantar guerreros y el fuego irá al norte, al sur, al este y al oeste. El Medio Oriente escuchará mi voz. La escucharán no solo a través del satélite, la escucharán a través de algo que veo bajo tierra, y habrá manantiales y se multiplicará el avance y una cosecha se multiplicará y aumentará. Y ya no podrá negarlo. Veo al Señor diciendo a través de tu voz, y para muchas personas que están en la audiencia en este momento y las que nos ven, hay una palabra para muchas personas justo ahora y dice así: el Señor se pondrá en medio del liderazgo oscuro, gobiernos oscuros. Se pondrá en medio de estas personas y ellas admitirán que Dios estuvo ahí. Admitirán que Dios ha estado con ellos. Escucho esto con fuerza justo ahora, incluso sobre las votaciones. Escucho esto tan fuerte sobre tantas cosas que ocurren en todo el mundo con la sociedad. El Señor dice: no digas que perderemos, no digas que se acabó, no digas que el final ya llegó, no es el fin. El Espíritu del Señor dice muy claro: brindaré un avivamiento, tocaré la campana de la maldad. Y despertaré a unos reformadores poco convencionales que empezarán a gritar a la oscuridad. Lo veo agentes entrar en gobiernos oscuros. Veo agentes, y es el espíritu del evangelista. No es el profeta, es el evangelista. No es el apóstol, es el evangelista. Veo el espíritu del evangelista, dice el Señor. Vigila la antorcha ardiente del evangelista en este tiempo, porque ellos marcarán el paso al cambio radical e iniciará un nivel gubernamental, iniciará un nivel económico Veo a alguien atestiguar a Elon Musk. Lo veo justo ahora
Alguien está con Elon Musk. Eres vidente, lo estás viendo. Sí. ¿Eso es lo que dices? Sí, señor. Lo veo. Veo a alguien hablando con Elon Musk y le hizo gracia la idea antes. Veo que le hace gracia la idea y el señor dice, ¿crees que esto es gracioso? Veo al señor decir, él cree que es gracioso. Esto no es gracioso. Enviaré a mi espíritu a su casa. Comenzará con la mujer que ama o que le gusta. Él enviará el espíritu del Señor e invadirá a esa mujer. Y veo el espíritu del Señor trayendo la verdad con eso y veo que hay un efecto dominó y usará agentes como Elon y otros, aunque son injustos, no creen del todo, no tienen todo el acceso. Él usará estos agentes de cambio para salir y literalmente ahuyentar a la oscuridad, aunque solo lo hagan por proteger su propio dinero. Los veo siendo usados como un elemento de defensa para los justos. Pues esa es una palabra poderosa. Joseph tiene una profecía que no ha compartido antes de cómo romper la economía del infierno. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Quiero llevarte hacia el pasado a los 12 años. Sí. Y todas estas cosas maravillosas sobrenaturales estaban pasando, pero luego escuchaste una voz. Sí. Antes teníamos un rancho y en esa misma propiedad cuando teníamos unos 12 años e incluso antes de eso, sí, salía en cuatrimoto con mi gorra de béisbol, tenía mi pastor alemán, Duque, salíamos al terreno trasero y algo peculiar comenzó a pasarme. Yo estaba en el terreno trasero y sobre los árboles, casi con el sonido del viento, escuché mi voz gritar fuertemente y llamar a tal volumen que respondí gritando, sí, ¿qué quieres? ¿Qué es esto? Y recuerdo que me subí a mi cuatrimoto y conduje hasta la casa de mi padre y le dije, ¿qué querías? ¿Por qué? ¿Para qué me llamaste? Él dijo, yo no te llamé. Y esto pasó muchas veces y aprendí que esa era la voz de Dios en mi vida llamándome Y desde luego niño. la voz cambió. Dramáticamente. Y hay una razón, creo. El Señor me mostró que era esto, pero te explicaré. Y antes que nada oí la voz de Dios, pero durante ese mismo tiempo hubo otra voz que empezó a llamarme fuertemente sobre los árboles, y esta voz se hizo más intensa y se acercaba cada vez más y más a mí. Mientras conducía por el camino, finalmente cuando bajé la mirada, mi pastor alemán vio esta voz, la escuchó y se le erizó el pelo y escapó. Los perros pueden sentir esas cosas. Sí, perciben. Yo también lo percibí. Sí, mi cabello también se erizó porque sí tenía en ese momento. Entonces, y sí pude sentir esta presencia oscura y te diré si se acercó cada vez más a mí diciendo mi nombre hasta que lo dijo frente a mi cara. Y eso claro que me hizo saltar sobre la cuatrimoto y alejarme de ahí porque no sabía qué pasaba. Desde entonces descubrí que son muchas las personas que nacen con dones proféticos, como dice Amos 7:14, que Amos decía, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero Dios vino y le habló, implicando que la gente puede tener ADN de dones proféticos. Creo que ahí es donde muchos psíquicos se desvían cuando son jóvenes. Confunden la voz de las tinieblas con alguna voz espiritual y son arrastrados hacia el mal. Y creo que Dios me rescató de un estilo de vida psíquico. Estás muy dotado en el espíritu. Joseph Z. profetizó sobre casi todos los miembros de nuestro personal y no conocía a estas personas. Y fue tan preciso como cualquier profeta que jamás haya escuchado. Y te diré algo. ¿Qué te mostró Dios sobre el futuro del país? He orado mucho por esto. Y lo que veo, y lo veo tan poderosamente, es esto que el Señor me mostró y lo llamó las ocultas. Las generaciones sin nombre, sin rostro, y se conforma por 3 clases diferentes de personas. Y estas 3 clases diferentes de personas es lo que yo llamo piedras quemadas. Las piedras quemadas, las cenicientas y los jóvenes leones. Así es como Dios me habla. Las piedras quemadas son parecidas al muro de Nehemías. Él tuvo que buscar las piedras que estuvieron en su lugar y cayeron al suelo.
y todas están quemadas con fuego, pero siguen siendo piedras. Son valiosas y tuvieron que limpiarlas y ponerlas de nuevo en el muro para crear un frente unido contra el enemigo. Así lo hicieron. Las piedras quemadas también son como, en mis referencias de la cultura pop, son como John Rambo en el bosque. Después de la última batalla que tuvo, está ahí afilando una lanza junto al fuego. Y el coronel se acerca y le dice, Johnny, tenemos otra batalla. Y Johnny dice, yo no hago eso, comandante. Y terminé con eso, ¿cierto? Y el comandante se le acerca y dice, bueno, te necesitamos, es una amenaza sin precedentes. Y finalmente se coloca el equipo y vuelve a la guerra. Dios llama a las piedras quemadas así de nuevo, a la guerra. ¿Por qué? Porque viene otra clase de gente, estos reformadores, los leones jóvenes. Los leones jóvenes son como cuando ves Antifa, ves gente que está llena de rabia y deseos de hacer algo por una causa, pero no tienen dirección. O son desviados por el diablo, o simplemente van en la dirección equivocada. Pero los leones viejos son las piedras quemadas. Los pondrán en orden y los llamarán fuertemente y dirán, oye, camina por aquí. Porque los leones jóvenes se debilitan, les da hambre, pero la gloria de los jóvenes es su fuerza y la gloria de los viejos es su sabiduría. Y eso combinado y tienes una fuerza. Luego, en tercer lugar, las cenicientas. Las cenicientas son aquellas cuyas ideas e inspiración, su unción fueron secuestradas por una institución. Y aparentan que están bien, pero están en lo llamado jaulas de oro. Son jaulas de oro en las que están atrapadas y aparentan estar bien, pero no pueden liberarse de la propia institución que los celebra y controla. Y van a librarse y la zapatilla de cristales quedará y verás nuevos inventos, nuevos caminos, nuevas influencias en muchas partes diferentes de la sociedad. Los tres